Buenas tardes, sed bienvenidos a esta nueva sesión de la Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote en su aula telemática, sesión ordinaria número 48. Si dividen por 12, 4 años, ¿eh? Es decir, que cumplimos 4 años de los primeros lunes de cada mes. Bien, y en esta ocasión nos va a hablar Fernando López Rodríguez, que es doctor en Filología, en Derecho y Ciencias Sociales y en Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control, y es académico correspondiente de nuestra Academia de Ciencia, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote en Galicia. Quizá lo más significativo, para relajar un poco el cotarro, pues es su condición de ser caballero de la Real Orden de Caballeros de María Pita, de la que es en la Junta Directiva canciller. También lo podemos recordar como miembro, cofrade, de la Cofradía Internacional de Investigadores de Toledo. Como ven ustedes, desde Galicia a Coruña, Toledo y nuestra Academia de Lanzarote. Bien, y de su presencia en la Real Orden de Caballeros de María Pita, pues le han concedido la condición de caballero de mérito, lo cual suele decir los estatutos que es una condición propia de persona que se entrega, que trabaja y en consecuencia que adquiere méritos especiales, ¿no? Muy bien, pues lo vamos a poder comprobar con el trabajo que ha realizado para darnos esta conferencia sobre María Pita y la equivocada deriva atlántica de Drake y la corona inglesa. Tuya es la palabra, querido Fernando. Somos todo oídos. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todos, compañeros y amigos. La exposición que tengo preparada para presentaros sobre María Pita y la equivocada deriva atlántica del rey y la corona inglesa. Sobre María Pita hay bastantes documentos y libros escritos y además de muy alto nivel. En el tiempo que tenemos no es posible realizar una precisión sobre toda la documentación que también tengo recogida, pero sí voy a intentar en la Internet conectar estas tres partes de lo que fue el cerco de María Pita por los ingleses, la relevancia que tuvo en el mismo María Pita y después algunas relaciones desconocidas hasta hace poco como, digamos, daños colaterales que hubo después del cerco de La Coruña o durante ese tiempo, pero no se conocieron en más de 300 años. María Pita mm, es el símbolo de todo esto, pero como ella sí fueron muchos más coruñeses y coruñesas significadas en este cerco. Vamos a comenzar diciendo que a finales del siglo XVI los océanos eran un campo de batalla. España e Inglaterra, las dos superpotencias de la época, llevaban años enfrentadas en un conflicto que definiría el destino del mundo. Todo comenzó con la unión de los dos tronos de España y Portugal bajo el reinado de Felipe II, lo que convirtió a la monarquía hispánica en el imperio más poderoso del planeta. Pero la enemistad que existía con Inglaterra, avivada por diferencias religiosas, y el apoyo que Isabel I prestó a piratas y rebeldes holandeses, de los que ya tenemos conocimiento de los asaltos que hacían a nuestras naves en la travesía de España a las Indias, pues todo esto desembocó en
una guerra abierta. El escudo de La Coruña que podemos presenciar en esta imagen nos representa el símbolo principal junto a María Pita, que es la Torre de Hércules, de la cual hablaremos ahora la importancia que tuvo durante el cerco, y después las siete veneras estas, las siete vieiras, que representan los siete obispados de Galicia. Algunos de ellos son cinco, pero dos están desdoblados: Mondoñedo Ferrol y Tui Vigo. Y las dos tibias que están cruzadas con la calavera significan las tibias de Gerión, que fue vencido por Hércules en la defensa de la ciudad de La Coruña en sus tiempos. Esta grabación que vemos aquí, este grabado, nos representa uno de los buques de la Armada Invencible, ya que en el año 1588 quedó grabado en la historia y también en las láminas el estruendo de los cañones y el rugido de las tempestades de Felipe II cuando pretendía someter a la protestante Inglaterra. Pero esta había fracasado. Más que la flota enemiga, fueron las tormentas del Mar del Norte las que condenaron a los españoles, que vieron como sus barcos se estrellaban contra las costas de Escocia y de Irlanda. El fracaso de la Armada Invencible había humillado a España, pero también dejó a los ingleses y a toda Inglaterra en una situación de descontento, por lo cual Isabel I, temiendo otra invasión, decidió golpear primero, y así nació la expedición de 1589, concebida en los astilleros de Plymouth. Reunió 120 naves, 16 pinazas, 5 galeras y más de 6.000 soldados, con unos objetivos muy claros: destruir la flota española antes de que pudiera ser reconstruida, tomar Lisboa e instaurar en el trono de Portugal a Antonio de Crato, rival de Felipe II, e interrumpir las rutas comerciales del Atlántico, dañando así la economía del Imperio español. Para esta misión, la reina eligió a dos personajes importantes dentro de su historia militar: Francis Drake, el corsario más temido de España, y John Norris, un general veterano de las guerras en Flandes. Dos hombres y dos estilos de guerra. Sir Francis Drake, que era el corsario de la reina, representa a pocas figuras en la historia que hubiesen sido tan odiadas en España como él. Para los ingleses era un héroe. Para los españoles, un pirata despiadado. Nacido en 1540 en Tavistock, Devon, en el seno de una familia de marineros, Drake creció navegando por las costas británicas hasta convertirse en corsario. Fue a mediados del siglo XVI cuando se tornó en el terror del Caribe, saqueando puertos, capturando barcos mercantes. La audacia de él no tenía parangón. Fue el primer inglés en circunnavegar el mundo entero entre 1577
y 1580. Esta hazaña le valió el título de Sir, otorgado por la propia Isabel I. Pero el mayor golpe contra España llegó en 1587, cuando lideró un ataque sorpresa contra la ciudad de Cádiz, destruyendo buena parte de la flota española en lo que él llamó el quemado de la barba del rey de España. Después del fracaso de la Armada Invencible, Drake estaba ansioso por redimirse. Su misión en 1589 era clara: destruir cualquier vestigio del poderío naval español y debilitar la costa atlántica antes de que Felipe II pudiera lanzar otro ataque contra Inglaterra. El segundo litigio era Sir John Norris, el estratega de tierra. Mientras Drake era un corsario de audacia legendaria, John Norris era un soldado de la vieja escuela, un hombre de guerra con años de experiencia en los campos de batalla de Europa, nacido en 1547 en una familia aristócrata y creció en la tradición militar participando en numerosas campañas, en Francia, en Flandes, en las guerras de religión, y como hombre fiel a la reina, fue uno de los grandes comandantes ingleses en los conflictos contra los españoles en los Países Bajos. Se le consideraba un estratega, un brillante estratega, aunque también era conocido por su dureza con las tropas y su ambición desmedida. La expedición de 1589 sería su prueba definitiva. Debía liderar las fuerzas terrestres y lograr lo que la Armada Invencible no había conseguido: doblegar los dominios de Felipe II en la península ibérica. Pero su plan estaba condenado al desastre desde el principio. El error y la deriva hacia La Coruña. La expedición partió de Plymouth el 26 de abril de 1589. Se suponía que el primer destino sería Santander, donde Felipe II estaba reconstruyendo su armada. Pero en una decisión que sigue siendo desconocida aún por los historiadores, Drake cambió el rumbo hacia La Coruña. Sobre esto hay varias razones posibles que después ahondaré un poco más en ellas. Una primera razón podía ser una venganza personal. Drake odiaba a los marineros coruñeses que habían luchado en la Armada Invencible. Tenían una desinformación porque creían que en La Coruña había una gran concentración de barcos y un abundante suministro para una nueva flota. En tercer lugar, una de las razones posibles de este error en la deriva estuvo en un objetivo táctico. Para ellos era destruir el puerto y así debilitar las defensas del noroeste de España antes de dirigirse a Lisboa. Pero, sea como fuere, este cambio de planes fue el primer paso hacia la derrota. El 4 de mayo de 1589, la flota inglesa apareció en el horizonte de La Coruña. La ciudad estaba en peligro cuando las aguas del Atlántico comenzaron a oscurecerse con la silueta de los barcos ingleses. Avisos urgentes llegaron a la ciudad informando
que la escuadra enemiga había sido avistada desde la estaca de Bares y doblegando el cabo Prior. Cuando los vigías de la Torre de Hércules avistaron la flota inglesa, el pánico se apoderó de la ciudad. Los coruñeses estaban temerosos y las hogueras encendieron llamando a la defensa. La verdad es que La Coruña contaba con una guarnición reducida de soldados, aunque estaba bien abastecida de armas y de alimentos, pero las murallas eran medievales y muy poco preparadas para resistir un asedio que fuese contundente. En aquellos días el marqués de Cerralbo, gobernador de Galicia, reunió a los defensores y no tenían una gran armada ni un ejército profesional numeroso, pero contaban con 600 soldados experimentados, varias compañías de milicianos, marineros y un pueblo decidido a luchar. 6 barcos atracados en el puerto fueron preparados. Las galeras Diana y Princesa se enviaron a reconocer a la flota enemiga y se mandaron comunicados a la ría de Betanzos y a la ría de Ferrol para solicitar refuerzos. El amanecer del 5 de mayo, los barcos ingleses iniciaron un bombardeo contra las posiciones defensivas. Mientras los cañones ingleses rugían contra las murallas, los soldados de John Norris desembarcaron en la playa de Santa María de Oz. Avanzaban con rapidez para cortar las rutas de escape, asegurando los caminos hacia Betanzos y hacia La Coruña. La población estaba en peligro. Pero los españoles intentaron detener la invasión con fuego de artillería desde el fuerte de San Antón. Los cañones de los galeones anclados en el puerto repelían la agresión, pero la presión era implacable. Miles de soldados ingleses desembarcaron y avanzaron rápidamente, asegurando los caminos hacia Betanzos y Santiago y así bloqueando la llegada de los refuerzos. El capitán Juan Varela, veterano de Flandes, lideró un grupo de 150 arcabuceros españoles en un intento desesperado de frenar el avance enemigo en el Alto de Santa Lucía. Sin embargo, la superioridad numérica de los ingleses los obligó a replegarse tras los muros de la ciudad. Con el puerto tomado y las tropas inglesas estableciendo trincheras, el asedio de La Coruña había comenzado. Fue el 7 de mayo cuando Norris ordenó el primer gran asalto contra las murallas del barrio de la Pescadería. Toda esta parte que señalo aquí en el mapa es el barrio de la Pescadería y por donde estoy señalando ahora con la flecha, aquí se encontraban parte de las murallas y de lo que queda hoy aún como representación de las murallas en donde María Pita realizó su hazaña o su heroicidad. Este era el sector más vulnerable de la ciudad y desde el convento de Santo Domingo, que había sido tomado por los ingleses, la artillería bombardeó las defensas españolas. Mientras tanto, los soldados ingleses intentaron abrir brechas en la muralla con escalas y cargas explosivas. Lógicamente ellos pensaban que esa
iba a ser la única posibilidad de entrar definitivamente. Y era a ver de qué manera podían abrir una brecha dentro de las murallas y así mm, poder doblegar, hacer una numancia. Era posiblemente algo de lo que se habló muchas veces que querían hacer con el cerco de la ciudad y la población. La lucha fue encarnizada. Los defensores, dirigidos por Francisco de Miranes, resistieron con fiereza, lanzando desde las murallas piedras, disparando desde las almenas, y cada vez que los ingleses lograban subir, eran repelidos con espadas, con lanzas y hasta con agua hirviendo. El asalto fracasó, pero los invasores no se rendían. Comenzaron a cavar trincheras y trajeron piezas de artillería pesadas para bombardear la muralla sin descanso ninguno. Y después de 7 días de bombardeo, lograron los ingleses abrir con explosivos una gran brecha en la muralla. El 14 de mayo, Norris ordenó el ataque final. Miles de soldados ingleses avanzaron en masa por la brecha, iniciando un combate cuerpo a cuerpo con los defensores. La situación era desesperada. Los soldados estaban exhaustos, muchos heridos y otros ya fallecidos. La ciudad parecía perdida. Fue entonces el tiempo de la heroicidad que cambiaría la historia. En lo alto de la muralla, un abanderado inglés logró subir ondeando el estandarte de la reina Isabel. Su victoria parecía inminente, pero en ese momento, una mujer del pueblo, María Pita, tomó la espada y la rodela de su marido, su segundo marido, que estaba tendido a sus pies, moribundo, con la lanza en mano, se lanzó contra el soldado inglés y tras un golpe certero derribó al enemigo, arrebatándole la bandera y gritando: quien tenga honra, que me siga. Ese fue el grito que cambió la batalla. Su valentía encendió las chispas de todos los corazones de los defensores y en un último esfuerzo los coruñeses se lanzaron al contraataque con espadas, arcabuces y piedras, logrando empujar a los ingleses fuera de la muralla. Hay un arquetipo de la acción de las mujeres facilitando apoyo, pero no era habitual que empuñaran las armas. Existe un documento, un memorial del gremio de mareantes, solicitando ayuda a las cortes que se encuentran en estos documentos en el archivo del Reino de Galicia. Y también existe otro documento en la Biblioteca Nacional de España donde aparece recogido el nombre de María Pita por Cabrera de Córdoba. E igualmente, lo mismo que lo veremos posteriormente en documentos de Felipe II y de Felipe III. Desmoralizados y sin haber conseguido tomar la ciudad, Norris y Drake ordenaron la retirada. El 16 de mayo, tras el fracaso del asalto, intentaron un último golpe atacando el fuerte de San Antón, pero fueron totalmente repelidos y con bajas crecientes decidieron retirarse. El 18 de mayo la flota abandonó La Coruña, no sin antes cometer otra de sus tropelías, incendiando el barrio de la Pescadería, cometiendo un sinfín de atrocidades como el último acto
de violencia y de rabia contenida, pero no pudieron llevarse la victoria. El asalto había fracasado, los ingleses vencidos, y la sorpresa y el fervor de la resistencia los empujaron de vuelta, y cuando el polvo se disipó, los invasores estaban fuera de la ciudad y La Coruña había resistido. Pero su derrota no terminó ahí, y la expedición inglesa se dirigió a Lisboa, donde volvió a sufrir después otro fracaso que comentaremos brevemente. De tal manera que el prestigioso Drake y el noble Norris quedaron arruinados. María Pita no solo fue una heroína, fue también una madre coraje. En la bruma del tiempo, cuando los corsarios ingleses acechaban las costas de España, esta mujer se alzó con una historia que desafió el olvido. Mayor Fernández de la Cámara y Pita, más conocida como María Pita. Nació, no se sabe bien, entre 1556 o 1568 en Sigrás, una pequeña aldea de la parroquia de Cambre, en La Coruña, que está a unos 5 kilómetros aproximadamente, 6 kilómetros de La Coruña. Pero su vida estuvo marcada siempre por la lucha, el dolor y la supervivencia. La supervivencia en una época donde la mujer debía navegar entre las aguas inciertas del destino, con inteligencia y con determinación. Desde joven, María supo que el mundo no le concedería indulgencias. Su padre, ausente por largos periodos de tiempo, la dejó al amparo de su madre, de quien heredó el temple de comerciante, ya que trabajó de joven como panadera, tabernera, mercera, y aprendió a negociar y a defender todo lo suyo con mucha fiereza. En 1581 contrajo matrimonio con Juan Alonso de Rois y Galván, un carnicero, oficio peculiar en la época y abundante, con quien tuvo su primera hija, María Alonso de Rois. Pero, como decíamos antes de cómo iba a ser su vida, su felicidad fue efímera. En 1587 la muerte reclamó a su esposo, dejándola viuda por primera vez. Ese mismo año se casó con Gregorio Rocamonde y posteriormente el destino la esperaba a la vuelta de la esquina, porque su marido falleció a sus pies cuando ella estaba a punto de arrebatar la bandera al soldado inglés. Ese grito de quien tenga honra que me siga resonó siempre flamante, pero su coraje no le garantizó una vida fácil. Se volvió a casar en 2 ocasiones más. Primero con Sancho Arratia, un capitán de infantería, y luego con Gil Bermúdez de Figueroa, un escudero de la Real Audiencia. Se da la curiosidad de que su cuarto marido, Gil Bermúdez de Figueroa, puso una cláusula en la cual, si se volvía a casar, perdería todos los derechos sobre la herencia que tendría. Y no se volvió a casar, la verdad. La vida en La Coruña a ella no le deparaba paz ninguna. Sus problemas comenzaron
cuando el capitán Peralta fue alojado en su casa sin su consentimiento. Sabemos aquello de que había que alojar a los militares en las casas cuando había este tipo de conflictos. Y esto provocó una serie innumerable de tensiones y disputas entre ella y el capitán Peralta, que las llevó a situaciones legales que terminaron por el intento que ella tuvo de expulsión, una agresión eh, que realizó con él, la verdad, bastante grande, y la encarcelaron durante un tiempo, la amenazaron con el destierro y con una multa muy grande. Ante esta circunstancia de que iba a ser desterrada y que la multa iba a ser desmesurada, entonces decidió emprender con un grupo de mujeres viaje a la corte en 1596 para reclamar justicia ante Felipe II por este acecho que tuvo, este atentado que tuvo con una sentencia en la que mandan restituirle todo lo que le había hecho el capitán Peralta. Pero esta audacia y esta movilidad que ella tuvo para moverse entre los intrincados poderes le aseguraron a ella competencias económicas y el reconocimiento real como alférez. Pero no satisfecha con todos estos logros obtenidos, María Pita volvió posteriormente a la corona para reclamar eh, nuevas mercedes que tendrían que otorgar. Y así es como le fueron concedidas. Ella, como podemos ver, durante años no solo luchó en el campo de batalla, sino también en los tribunales y defendió siempre su nombre y el de su familia, luchando sobre todo por el bienestar de sus hijos, con la misma pasión con la que blandió la lanza. Sus últimos años transcurrieron en Sigras, donde administró su patrimonio, continuó con sus negocios y se dedicó al arrendamiento de tierras, la venta de productos agrícolas, el comercio del vino, actividades de préstamo que le permitieron mantener una independencia económica. Y esta presencia de ella dejó una huella en la comunidad, pues además de ser una hábil comerciante, como podemos ver, también promovió toda esta actividad comercial en la región. Pero, como siempre, la muerte implacable la alcanzó en el año 1643. Su deseo era el de ser enterrada en la iglesia de Santo Domingo, a la que nos referimos antes, que habían tomado como posesión los ingleses para el ataque hacia las murallas. La iglesia de Santo Domingo, que está en el corazón de la ciudad, que ella defendió, le negó, debido a una serie de disputas eclesiásticas y decisiones administrativas que priorizaron otras sepulturas, el poder ser enterrada allí. Esta negativa afectó al legado y alimentó el misterio sobre el verdadero lugar de descanso, reforzando así la narrativa de la heroína con un reconocimiento que llegó mucho después de su muerte, porque en su lugar parece que la sepultaron en la iglesia, en el lugar de Cambre, donde se encuentra la iglesia, y todo esto quedó envuelto en un halo de misterio. Fue el investigador José Antón García Ledo quien desenterró un fragmento crucial en la historia gallega,
al hallar una partida de nacimiento de la heroína en el Archivo Histórico Diocesano de Santiago de Compostela, y el documento revelaba lo siguiente. El 21 de febrero de 1643 falleció de manera repentina Mayor Fernández Pita. Había dejado un testamento en el cual dispuso ser enterrada en Santo Domingo de la ciudad de La Coruña. Este registro, que no menciona enfermedad ni accidente, confirma la muerte inesperada de María Pita, que ya era conocida formalmente en los últimos años como Mayor Fernández de la Cámara. Aparece en su partida de defunción con el nombre de Mayor, aunque en su vida y ante la corte de Felipe II, donde pasó meses buscando esas recompensas por su heroísmo, ella se presentaba como Mayor Fernández de Cámara y Pita. Curiosamente, María era en realidad el nombre de su hermana, y así lo sugieren los documentos de la época, porque María Pita la Vieja era su madre, la madre de ambas, que era la esposa de Simón Arnau, el padre de María Pita, que la dejó durante mucho tiempo pues al cuidado de su madre porque él viajaba. Esta figura así está detallada muy bien por la gran historiadora catedrática en la Universidad de Santiago de Compostela, doña María del Carmen Saavedra. Pero este hallazgo de esta partida no solo resalta la figura de María Pita en la historia, sino que subraya también la intrincada red de identidades y nombres que han tejido el mito de María Pita, la defensora de La Coruña. La controvertida reputación que podía tener María Pita fue lo que acumuló a lo largo de los años una serie de dimes y diretes que impidieron el entierro en su convento que había defendido de Santo Domingo y que no pudo ser posible. Aunque la mayoría de los estudiosos sostienen que la valiente heroína descansa en algún lugar de Cambre, del que observamos ahí la iglesia románica, quien comparte nombre y apellidos con su último marido es el que fue párroco de la iglesia de Santa María de Oza, Lorenzo Bermúdez de Figueroa. Y en una Coruña con poco más de 2.000 habitantes, la coincidencia de apellidos y fechas pues pueden relevar bastante bien que, procediendo de una parroquia rural con parientes en Oza y la autoridad eclesiástica era un familiar, que éste se hubiese hecho cargo de la finada. Ahora sería preciso constatar documentalmente esa relación familiar en los registros parroquiales que se conservan en San Martín Pinario, en Santiago de Compostela, para determinar si Oza fue el último lugar del descanso de la heroína. Según Andrés Martínez Salazar, que fue el primero que realizó un estudio importantísimo sobre el cerco de María Pita, el libro de difuntos en el folio 5, partida cuarta de este tercer y último libro, contiene un texto literal de la partida de defunción que dice: Mayor Fernández Pita, 21 días del mes de febrero del año de 1600.
1943, se murió Fernández Pita de repente. Tenía hecho testamento por el cual se mandó enterrar en Santo Domingo de la ciudad de La Coruña. Toda esta lucha de María Pita aparece en la literatura de la época, poniendo de manifiesto a María Pita debido a los memoriales que ésta envió tanto a Felipe II como a Felipe III, refiriendo su hazaña. Y aunque esta acción tiene la particularidad de alejarla de la concepción de las mujeres coetáneas. De los varios favores y mercedes que recibió a través de las cédulas reales otorgadas por los reyes referidos, en reconocimiento a su valentía y a su servicio, se pueden detallar, entre otras. Yo tengo una copia de los originales de todos los memoriales que María Pita presentó a Felipe II y Felipe III. Voy a mostrar la imagen de algunos de ellos, sobre todo algunos significativos, donde aparece firmado "Yo el Rey". No se leen con detalle, ni muchísimo menos, pero sabemos que hay constancia de ellos y en lo que se pueda subir a la plataforma aparecen los textos, la transcripción paleográfica de cada uno de ellos. Uno de ellos es el de la exposición de méritos que ella presentó primero ante Felipe II por los hechos relatados que ella protagonizó en el cerco de María Pita y por el cual se le concedió la categoría de alférez a perpetuidad. Aquí tenemos una de las cédulas. Otro es el que presentó también reclamando todos los desperfectos y todos los daños morales que le había causado el capitán Peralta, lo cual se le concede y aparece aquí en una cédula firmada, como decía anteriormente, "Yo el Rey". Y hay una nueva licencia que ella solicitó, le concedieron en total 3, para poder sacar mulas de España y llevarlas a Portugal, y después traerlas de Portugal con cargas para España. Un negocio en la época poco conocido, abundante, el de transportar y llevarse mulas desde Galicia a Portugal. Pero bueno, así se fue. Ella siguió solicitando mercedes muy curiosas, entre ellas una escribanía en la cárcel de la Corte, en Betanzos. En otra solicita que se le asignen los bienes de unos clérigos pertenecientes a la Cámara Real. Y la verdad es que estas mercedes y favores otorgados a María Pita, se le concedieron todos, no solo representaban un reconocimiento a su heroísmo, sino que también subrayaban la importancia de recompensar a aquellos ciudadanos que habían demostrado en momentos críticos una lealtad al rey, y por ese motivo se contribuía a que fuesen honrados y sirviesen también como ejemplo e inspiración para futuras generaciones. Hay un hecho al que me refería al principio de esos efectos colaterales del cerco de La Coruña, que es un hecho histórico poco conocido, pero de enorme significación en el escenario más contemporáneo del fenómeno jacobeo. El 28 de enero de 1879, el canónigo Antonio López Ferreiro estaba a punto de pasar por cuarta vez toda la noche encerrado en el interior de la Catedral de Santiago para descubrir, intentar, que era su misión, hallar los restos del apóstol Santiago tras su desaparición durante varios siglos.
¿Y esto por qué? Pues esto guarda una relación con el Camino de Santiago y con la historia de la catedral durante los dramáticos acontecimientos del desembarco de Drake y de Norris en la ciudad de La Coruña. Su ambición era conquistar la ciudad de Santiago de Compostela y, según testimonio de Drake, hacer una tabla rasa y llevarse consigo para Inglaterra los restos del apóstol Santiago. Tras esta amenaza, el arzobispo San Clemente, junto con los canónigos de la catedral, decidió evacuar las reliquias sagradas para protegerlas del saqueo. Una parte se guardaron en la Torre de Camba y otras fueron llevadas a la Catedral de Orense. Y los restos del apóstol, estos los escondió el arzobispo, tal como después se descubrió por este canónigo, en trasaltares, después del altar de, de donde está ahora la imagen del apóstol. Fue siglos después cuando este canónigo emprendió la misión de localizar las reliquias perdidas y, tras un trabajo de una notable importancia, se descubrió el acontecimiento. De esta manera, encontramos en estos documentos que, recogidos por el profesor Carlos Santos Fernández en la publicación de Galicia Histórica, hoja de Historia y Documentos Compostelanos, él nos resume y nos dice que en el archivo de la Catedral de Santiago se conservan algunos documentos relativos al cerco de La Coruña de 1589. Unos revelan la preocupación que se sentía en Compostela ante el previsible asalto de la infantería inglesa, embate que, sin duda, conllevaría el saqueo de la catedral. Hay además otros textos, de los cuales estas copias que pueden percibir de alguna manera en la imagen, pues acabo de obtenerlas hace pocas semanas en los archivos catedralicios, con el fin, después de buscar dónde estaba, con el fin de poder mostrárselos a ustedes y que viesen que existen estos documentos. ¿En dónde? Pues en las actas capitulares números 9, 10 y 12 de mayo de 1589 se recogen las medidas tomadas ante la posible llegada de las tropas inglesas. En el primero, explica el profesor Santos, se decidió la evacuación de esas piezas. Y después los huesos del apóstol y de sus discípulos se escondieron allí en el trasaltar, quedando desubicados durante más de 300 años. Y durante 300 años también hubo peregrinaciones, gentes que fueron con la intención de adorar al santo, pero realmente no estaban allí donde ellos creían que estaban asistiendo. En estas actas se recoge también cómo el 10 de mayo el arzobispo Juan de San Clemente y el cabildo acordaron aportar 1000 ducados para rebatir la potencia de los ingleses y que no saliese del puerto de La Coruña a destruir esta, como dicen en el acta, esta santa iglesia. Como se teme, trae voluntad. Y 2 días más tarde encargaron al conde de Altamira, Lope Osorio de Moscoso, que se dirigiese hacia la ciudad de La Coruña para ayudar a su defensa. Y con el mismo pidió un préstamo a la Universidad de Santiago, al administrador Pedro Bosende, de 2000 ducados para poder socorrer esta necesidad que había en la ciudad de La Coruña
y que de alguna manera contrarrestaba el que pudiesen los ingleses llegar a Santiago. ¿Cuál fue entonces en total el error fatal de la deriva de La Coruña? Pues aunque el objetivo principal de la misión era Lisboa, la flota realizó esa escala inesperada. Como dijimos, una primera podía ser una venganza y una represalia por los hechos de la Armada Invencible. Pero además sabíamos que es que Drey tenía rencillas personales con varios marineros españoles que habían luchado contra él en el Caribe y en conflictos anteriores entre España e Inglaterra. Por lo tanto, no era solo una cuestión de estrategia, también había un componente de orgullo y de vendetta. En segundo lugar, la inteligencia inglesa fue errónea. Ya había los espías ingleses sobre cuál era la situación de La Coruña, porque la información que les dieron es que había aquí una gran flota y una cantidad enorme de víveres, pero la realidad era diferente, porque en La Coruña se encontraban 6 barcos de guerra, entre ellos, que podemos observar ahí, el galeón San Juan, y por lo tanto no albergaba esta flota inmensa que ellos consideraban. Pero Drake y Norris no sabían absolutamente nada de esto. Un tercer punto podía ser que la estrategia hacia Lisboa les falló porque al cortar una posible, lo que ellos pretendían, una posible ruta de refuerzos que llevasen entre Galicia y Portugal, no era posible. Y Norris, que lideraba las fuerzas terrestres, tampoco consideró que una victoria rápida en La Coruña elevaría la moral de sus tropas y que haría que la población portuguesa viera a los ingleses como un ejército invencible. Esto era lo que él podía aprender, pero no sabía cuál era, ni esperaba la resistencia que iba a encontrar en el pueblo de La Coruña. Un cuarto y último punto sería un error táctico y una falta de coordinación. Los historiadores, como decíamos al principio, que no hay decisiones muy concretas sobre esto, sí que coinciden casi todos en que hubo una falta de coordinación entre Drake y Norris. Drake estaba acostumbrado a ataques relámpago. Quería hacer el mayor daño posible en el menor tiempo. Y pensó que La Coruña era un blanco fácil. Y Norris, que era más metódico, quería afianzar una posición en la península antes de marcharse a Lisboa. Ellos no contaron con el factor sorpresa, porque España ya estaba al tanto de los movimientos ingleses. El conocimiento del clima y de la geografía de Galicia. La costa gallega es conocida hoy en día por sus aguas traicioneras y por el clima impredecible. Por lo tanto, el fracaso está visto y cuando los ingleses llegaron a Lisboa, ni tenían fuerza para tomar la ciudad, ni la moral suficiente. La Coruña fue el fin de la expedición inglesa. La moral de las tropas inglesas que estaban sobrecargadas de heridos y de enfermos y la desorganización que se manifestó entre las rencillas de Norris y Drake convirtieron la misión de Isabel I en una marcha hacia el desastre. Isabel I, que había apostado su oro y su honor en esta empresa, vio regresar a Inglaterra derrotada con su orgullo herido y su leyenda naval hecha trizas. La aventura
había costado demasiado, tanto en recursos como en prestigio. En conclusión, la contraarmada de 1589 es un ejemplo clásico de cómo una combinación de errores estratégicos, falta de recursos y sobreestimación de las propias capacidades puede conducir a un desastre militar. La contraarmada y sus líderes subestimaron la resistencia local y se sobreestimaron ellos mismos, condenándose a la derrota total. Permítame que es de justicia y orgullo en la actualidad, en estos últimos 38 años, significar la ingente labor que en la ciudad de La Coruña y para todo el mundo la Real Orden de Caballeros de María Pita viene promoviendo, y muy significativamente desde el año 2017, gracias a la creatividad, el talento, espíritu peregrino y de promoción, tanto de la heroicidad de María Pita, del camino inglés, como de La Coruña, del cometido exitoso que su maestre, el doctor don José Enrique Duarte Novo, proyectó en un nuevo horizonte a la Real Orden de Caballería, perdón, a la Real Orden de Caballeros de María Pita, tanto a nivel nacional como internacional, desde su mandato hasta el día de hoy. María Pita no solo fue la heroína de una batalla, sino el símbolo de una lucha más incansable, demostrando que su batalla por el reconocimiento y la justicia fue tan feroz como la defensa de su ciudad, la de una mujer que desafió su tiempo y grabó su nombre en la historia con fuego y acero. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues, querido Fernando, vaya lección que nos has dado. La lección de historia y con una de la presentación como filólogo, ¿no? Y como hombre que domina perfectamente nuestra lengua castellana, al mismo tiempo que tus condiciones de profesor. Enhorabuena, creo que hemos disfrutado mucho y vamos entonces a abrir el diálogo. Ya estamos viendo aquí nuestros rostros en la pantalla. Y tenemos la palabra. A ver, ¿quién quiere preguntar Yo, si me lo ante permites, me ella? pido intervenir. Pues venga, María Teresa, bienvenida como dama caballero de María Pita. No, no, no. Lo que quiero es felicitar a Fernando López porque el trabajo de hoy es maravilloso. Esa documentación que ha visto en la Catedral de Santiago aporta cosas nuevas, que ya era hora que pudiéramos tener cosas nuevas. A lo mejor hay que ser gallego, de Coruña, para valorar la figura de María Pita. O sea, para nosotros, los coruñeses, María Pita es el no va más. O sea, desde pequeños nos educan con un fervor enorme hacia la figura de María Pita. Que iba a dar una conferencia, yo tenía otra cosa con los cronistas de la Villa de Madrid, he salido disparada para poder llegar y poder oír a Fernando, porque me apetecía muchísimo saber estas últimas investigaciones de las que me había hecho partícipe, pero quería ver los documentos, así que muchísimas gracias, Fernando. Ha sido una verdadera maravilla, tanto las imágenes como esos documentos, y a por más, porque queda todavía investigación, por lo que has dicho. Sí, Así que contamos con que sigas adelante con nuestra querida María Pita para investigar mucho más. La verdad que las mujeres gallegas
Siempre se ha dicho que o somos mujeres recias y trabajadoras, pero como esta ha habido pocas. Muchas gracias por todo y felicito a la Academia por haber podido traernos una conferencia tan interesante. Gracias, María Teresa. Muchísimas gracias por tus palabras. Seguiremos investigando. Eso. Albino, Albino, Gracias. En primer Albino. lugar, quiero felicitar a Fernando por la magnífica conferencia que nos ha dado, que no solamente ha estado muy bien documentada y con mucho rigor, sino que ha sido amena, muy amena. Además, pues nos ha interesado mucho la figura, sobre todo a los que somos miembros de la Real Orden de Caballeros de María Pita. Así que ahora tenemos mucho más conocimientos sobre la vida de esa mujer. Y quería preguntarle si todo esto que nos has contado hoy, ¿tienes intención de publicarlo en papel? Pues nada, la enhorabuena de nuevo. Muchas gracias, Albino, por tus palabras. Sí, hay ya algún documento sobre cuestiones de María Pita publicado y esto pues yo encantado se lo paso a nuestro presidente, a Francisco, para que disponga de él con toda libertad. Bueno, como han apreciado los caballero y caballero dama de María Pita, han tomado el debate con un diálogo. ¿Eh? Bueno, no tenemos aquí en esta reunión más caballeros ni caballeros damas de María Pita, así que para los demás vamos a iniciar el debate. A ver, Fernando, entrando en Google, se nos dice que la ciudad de La Coruña, en ese momento glorioso de 1589, tenía 4.000 habitantes. Y el ejército inglés o la armada inglesa parece ser que 27.667 marinos o prestos a la guerra. Y por lo que nos has contado, abrieron, vamos a decir, un boquete o lograron destrozar la muralla y penetrar dentro. ¿Cómo es posible, si ahí no ha habido ningún milagro de ninguna virgen, que efectivamente, desde un punto de vista militar, las tropas de Drey, más las de Norris, no acabarán totalmente, vamos, totalmente? Porque en casos más o menos similares, por lo menos lo de Blas de Lezo, 1741, en Cartagena de Indias, o situaciones más o menos parejas en cuanto sí había un exceso de muralla, una gran obra por parte de Blas de Lezo de profundizar los fosos laterales de todo el contorno de las murallas para que con las escaleras previsibles no pudieran asaltar la muralla, en fin, o cualquiera otro de los que se han más o menos pues considerados que ha habido milagro. Esto, tal como nos lo has contado, es algo verdaderamente sorprendente, inconcebible, no creíble, no creíble. Entonces, visto que era una faceta además, pues digamos, transitoria, es decir, que lo que podían hacer era dar para, como muy bien nos comenta, disponer de una moral para asaltar una plaza bastante más potente como era Lisboa, ¿no? Eso, ¿ha habido algo de milagroso, entre comillas, o de legendario? No, como expliqué al principio, al inicio de todo, dije que yo iba a hacer un resumen, una síntesis de diversos aspectos desde los que iba a plantear la exposición. Y es verdad que el ejército que ellos traían, no lo llevaron a La Coruña directamente. De entrada ellos en Oza, en la playa de Santa María de Oza, ahí ellos dejaron, digamos, un retén. Otros se lo llevaron hacia Altamira. Otros lo dejaron en los altos cerca de Betanzos para cortar las líneas que pudiesen haber de entrada de refuerzos que viniesen desde Ferrol o desde Santiago hacia La Coruña. Entonces, ellos fueron desplegando el ejército
los soldados todos que traían, los fueron desplegando a lo largo del trayecto que iba desde la ciudad de La Coruña, desde la ensenada de La Coruña hacia Santiago, para ir cortando todos los caminos posibles de entrada de refuerzos. Que uno de los temores que ellos tenían es también que pudiesen llegar refuerzos desde Portugal. Entonces fueron cortando todos los caminos. Yo imagino que esa es la razón por la que no fue ese ingente número de soldados los que entraron directamente en La Coruña. Lo que sí hubo, que yo aquí no lo he enumerado, fueron luchas bastante encarnizadas entre los habitantes de estas poblaciones que acabo de enumerar y los soldados ingleses, sin ser lo que realmente se describe como el cerco de la ciudad de La Coruña. Como no veo manos, a ver, te voy a hacer otra pregunta, ¿no? En la misma época, unos años más tarde, pero en fin, en el mismo periodo y en las mismas situaciones, pues Inglaterra asaltó Cádiz en el año 96, 1596, y el destrozo fue total, ¿eh? Así me choca el que prácticamente no se haya planteado el problema de la reconstrucción de La Coruña después de ese asalto, porque probablemente, por lo que has contado, no hiciera mucha falta, ¿no? Cádiz fue un destrozo total. Pero Felipe II decidió que había no solo que reconstruir la ciudad de Cádiz tal como era, sino hacerla mucho más poderosa. En el año 96, y es cuando con la reconstrucción empieza Cádiz a hacer Cádiz, que hasta ese momento había sido solo, pues bueno, como La Coruña o Santander, si queremos decirlo así, ¿no? ¿Hubo mucho que reconstruir o prácticamente eso también ha Lo, quedado sin no, tener lo que es importancia? el barrio de la Pescadería, que viene a ser, para los que conocen la ciudad de La Coruña, es todo lo que es la ciudad vieja entera de La Coruña, eso hubo que reconstruirlo totalmente. Quedó la iglesia de el convento de Santo Domingo quedó semi en ruinas, ¿m? Quedaron algunos refuerzos, una parte de la muralla, pero la ciudad, lo que es la ciudad, quedó en ruinas. De hecho, cuando yo ahora casi al final dije que en el último momento, ellos antes de marcharse, incendiaron la ciudad, lo que incendiaron fue todo el barrio de la pescadería, es decir, todo lo que era la ciudad como tal de La Coruña, porque el resto estaba extramuros. Y el vandalismo que sufrieron mujeres, niños y todo fue increíble. Pero la ciudad la destruyeron totalmente Bueno, y se muy bien. reconstruyó a través de... Pues si no hay más intervenciones, felicitaciones una vez más por el extraordinario trabajo, por la magnífica presentación y dicción, por la pasión que has puesto en la defensa de esa muy ilustre dama, que merece que nos hagamos caballeros todos, ¿eh? Invitados Y estáis, todos. muchísimas gracias. Perdona, Muchísimas Paco. gracias. Paco, una observación, si me Perdón. permite. Una Sí, claro. observación. Bueno, aparte de felicitar a Fernando, claro. Bueno, recordar también que este señor Drake siguió su camino hacia el sur y pasó por la ciudad de Las Palmas, ¿no? Sí. A la cual no arrasó del todo, pero también le dañó seriamente. Sí, yo si recordáis, me referí sobre ese ataque de Drake en mi discurso de investidura en esta academia. Me refería a ese ataque que había hecho Drake en Canarias. Sí, sí. Vale. Muy Enhorabuena, ¿eh? bien. Bueno, pues hemos pasado una sesión verdaderamente extraordinaria que cierra los 4 años, ¿eh? 4 por 12, 48. La próxima será comienzo del quinto año de este aula telemática, que como veis, pues va creciendo en importancia y de una manera u otra, pues todas las conferencias, todas las sesiones están subidas a la red. Así que tenemos ahí una fuente documental también de importancia.
Muchísimas gracias a todos y que nos veamos dentro de unos días, el próximo lunes, hablando de algo, de una guerra bastante más destructora, que el asalto de los piratas ingleses a La Coruña. Tendremos una nueva sesión sobre la guerra de Ucrania, que de aquí al lunes próximo, pues no sabemos cuántas nuevas sorpresas imprevisibles iremos conociendo. Muy buenas tardes, muchísimas gracias y hasta el próximo lunes. Muchas gracias. Adiós, buenas Muchas gracias a tardes. todos. Buenas Buenas tardes. noches. Gracias. Buenas Adiós. tardes.